Buenos días o buenas tardes ya. Vengo de Inexo, que es una constructora que tiene sede en Valladolid y luego también tenemos otra pequeña sede, una delegación en Madrid. Y Inexo es una constructora que tiene una antigüedad de 11 años y ha crecido mucho en estos últimos. Y entonces, en los 2 últimos años se creó una oficina técnica, sobre todo enfocada a temas de desarrollo e innovación. Ahí fue cuando entré yo y también entraron yo como Lean Manager y 2 compañeras que están haciendo de BIM Manager como modeladoras. Entonces voy a pasar directamente. Lo que voy a contaros es la evolución que hemos tenido en esta aplicación de todas las herramientas. Desde un primer sistema que era bastante básico, precario, como contaba antes Cristina, al final es empezar por utilizar los POSITs e ir caminando para aprender. Ahora, a continuación, vendrán imágenes. Esto es un poco el diagrama que se utilizaba, en el que en un lateral sí que se quedaban un poco perdidas los projects. El diagrama de Gantt que vemos ahí en una esquinita y que no está conectado, porque pasábamos directamente, o sea, lo utilizábamos como una planificación inicial, pero se perdía cierta información y eso es lo que habitualmente los jefes de obra utilizan. Entonces, como que se les obligaba, era un cambio muy drástico de has manejado un proyecto toda tu vida y ahora de repente vamos a pasar a utilizar unos paneles, unos POSITs, y ahí había una cierta desconexión que también es como la quería reflejar ahí. Entonces, los pasos también me voy a centrar en eso, cómo hemos ido optimizando los pasos de unos archivos a otros. Desde los paneles físicos hace falta una personita que esté introduciendo los datos que pasando a un Excel toda esa información que están recogidas en las tarjetas. Y luego también aquí lo organizábamos en un Excel central, que ese sí que estaba estructurado para que lo pudiera leer el informe de Power BI. Y después se sacaban informes de cada obra. Por lo tanto, es un proceso un poco laborioso y que implica mano de obra, personas, tiempo. Esto es como empezamos, un ejemplo de una pull session y de un Excel con una programación semanal. Y este es el otro Excel donde se recogían todos los datos y se volcaban aquí. Y lo que creaba eran unos informes de este tipo. Son informes de Power BI que, como sabéis, son interactivos y aquí pues, se puede estudiar al final toda la obra. Esto es un caso real. Es de, Inexo sobre todo hace, esa parte se me ha pasado comentárosla, edificación no residencial en todos los sectores, sobre todo sector industrial, retail, naves de logística, bastante grandes superficies, supermercados. En este caso se trataba de una nave industrial para una lavandería, pero bueno, por resumir y no entrar en... Al final esto es un informe en el que tú puedes estudiar el porcentaje desde cada semana, tú puedes seleccionar y ver los días de retraso que había respecto al planning, el volumen de obra contratado, qué causas ha habido. Aquí os está diciéndonos que era un problema que había fallado la subcontrata, también un problema de material, varios, incluso una especie de un ranking de las causas y de las empresas que más o menos estaban cumpliendo con lo que nos habían dicho y con lo que les habíamos programado. Entonces ya directamente el segundo sistema, que es el que estamos, ahora mismo se está utilizando en una obra, pero ya va a arrancar en otra también. Cambios que hemos realizado, además de más información, porque hemos introducido la parte esa que os comentaba de que los proyectos se quedaban un poco olvidados, los incluimos porque son la planificación inicial que nos pasa un jefe de obra y además hemos creado unas fórmulas, unas columnas que justo son los datos que nos interesan para hacer un seguimiento. Y el Excel en el que se van a volcar esos datos ya está preparado para que simplemente sea un control-C, control-V. Lo quería reflejar así, que al final también incluso se podría automatizar con alguna herramienta. Pero ahora mismo es coger de aquí, del project, esta semana, cojo esto, lo copio, lo pego en la tabla que va a recoger. Para que la idea de esto también es que, para que te creen esos informes, los Excel tienen que estar estructurados y no se pueden modificar. O sea, no puedes dejar acceso a todo el mundo de la obra que
que entren, porque a una columna que creen ya te ajusta todo. Entonces la idea es que en eso sí que se puedan ser consultados, incluso editados por los equipos de obra, y luego haya un Excel central en el que de cada obra, que lo manejaría la oficina técnica, el lead manager o la persona encargada, y de ahí ya sacarían directamente los informes, que es un informe en el que se va a segmentar, se va a filtrar, no se crean varios informes, que eso al final es más trabajo también, el sacar informes para cada obra. Y a mayores hemos desarrollado una app con Power Apps, que es una herramienta de Microsoft que te da como aplicaciones predefinidas que cargan a través de un Excel con columnas. En este caso, aquí se está usando para registrar el personal. Con un escáner de QRs, voy a poner imágenes para que todo esto que os estoy contando le pongáis cara. Aquí, bueno, pues hemos profesionalizado un poco, digamos, esos paneles. Son la versión 2.0, podríamos decir, de todas estas herramientas. Entonces, las programaciones semanales, estos son semanales. La Pulse Session la seguimos haciendo con la manera tradicional, POSIT, colores, empresas. Le hemos hecho un sello para que nos dieran más información porque muchas veces se perdía. A ti te interesan los recursos, te interesan las restricciones, la actividad previa, y todo eso no es fácil que cuando estás allí o necesitas un equipo muy grande que esté pendiente. Entonces, para que no se perdiese información, creamos también un sello tipo para que estuvieran obligados de alguna manera a, me dan esto, tengo que rellenar las casillas que tengo. Y las programaciones semanales las hemos hecho para que sean más ágiles. Son pizarras que se borran y son unas pizarras grandes que incluso se les queda pequeña en alguna obra, se usa aquí a 2 semanas. Y ahí en esta justo se comunicaban eran 2 jefes de producción, uno de día y otro de noche. Entonces incluso ellos se marcaban qué subcontrata había venido, quién no, cuántas personas, como que iban marcando los cumplimientos. Ahí les servía al final como herramienta para marcarse avisos y al final para lo que está pensado esto, para que se use y se les saque todo el partido. Un Excel, pues parecido al otro, pues también ligeramente lo optimizamos, le incluimos alguna fórmula, son esas barritas negras que poniéndole si estaba OK la tarea o si estaba pendiente, pues te lo marcaba con un color y te contaba los días de esos que estaban. Al final, bueno, es como un Excel un poco aumentado de posibilidades. El project en el que abajo son las fórmulas que tienen las columnas nuevas, que lo que sacamos es, actualizando la fecha de estado, tú le dices, hoy quiero revisarlo, estoy revisando esta obra a tal fecha. Entonces te saca el porcentaje esperado de cumplimiento de esa tarea, de esa actividad. Tiene que estar un 70% a fecha de hoy viernes. Y luego ese es el esperado y tú pones el completado. Si está un 50 y después te hace la diferencia y también eso te lo pasa a días. El otro que os comentaba, son como varias información que vamos recogiendo para que al final todo llegue a un informe y contrastamos información. Una aplicación es muy sencilla, la hemos desarrollado nosotros, autodidactas, y os invito a que enredéis, o sea, que accedáis a Power Apps, porque al final tú le cargas un Excel bastante básico y te sirve para hacer como inventarios de stocks, o sea, te viene ya prácticamente, es sin codificar, o sea, sin una programación muy básica para abierta a todo el mundo. Y puedes al final también personalizarlo son los colores corporativos. Y esto con los escáneres es para saber cuánto personal hay en cada obra. Se le dan unas tarjetas, unas pegatinas y se ficha a esas personas. La aplicación tiene que ser apta para encargados, digamos, que los hay más o menos tecnológicos, entonces cualquier pequeño resquicio que puedan encontrar también les puede servir como excusa o como desvío para que no se utilice, porque pasa un poco de todo. Aquí también se puede incluir a las personas nuevas, pues tienen un número, se pueden editar, estos son capturas de esa aplicación que está en el móvil. Y esto directamente, entonces esa información nos la carga aquí, esto es un informe interactivo que nos va a decir las personas. Por la mañana los encargados a primera hora fichan a las personas y el informe automáticamente se actualiza. Lo tengo configurado para que a las 11 cargue los datos y aquí estaríamos viendo en esta obra en octubre
los proveedores que hay, las subcontratas y las personas. Como veis, está ya a lunes y a martes. Y, por ejemplo, podríamos ver en esta otra obra lo mismo. Las personas que hay, incluso el total, 68 personas hay hoy en esta obra, sin tener que ir allí. Y después podemos segmentarlo por semanas. Tenemos por aquí y podemos sacar cuántas personas hay en cada semana o estudiar la gráfica de evolución del mes de septiembre en esta obra. Pues ha ido aumentando desde 32 personas por día que teníamos en esta primera semana hasta el final de ese mes, que estaba en 70. Entonces, esto es información al segundo que la tenemos. Después, toda esa información se recoge en un Excel central de datos y a través de Power BI, esas son las conexiones que... No sé si esto tiene puntero. Sí, pero no se ve. Al final, cómo unimos todos estos datos, porque ese es el principal reto o problema. No se ve, estoy señalando en ningún sitio, pero bueno. Tenemos los datos de las obras, los capítulos, y esos son como cabeceras, y luego está la tabla del project, de las tareas, todas desglosadas. Cada tarea tiene un código que es la zona y el código. Y después hay otras 3 tablas abajo que se van a relacionar a través de ese código, o sea, la relación que tienen es la zona y el código, que tienen los datos de las semanales, el project, los datos del project, los datos de las programaciones semanales y de las restricciones. Y eso nos daría el informe también final de todas las obras. Esto, como os comento, ha sido como obra piloto, esta de las oficinas de SSE. Entonces, este informe nos está recogiendo, incluso hemos también, bueno, más adelante os lo comento, lo estamos vinculando con el presupuesto, con la producción que se espera y podemos sacar la producción planificada por cada persona. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica estamos viendo las personas planificadas en el proyecto inicialmente, en azul oscuro, las programadas esa semana, justo una semana antes, y luego las reales que hay en obra. Está cruzando los datos, luego aquí también se puede incluir, hay plugins y se puede incluir, este es el project, que no se visualiza igual de bien, pero bueno, te da para tener toda la información en el mismo sitio, las causas de no cumplimiento, puedes sectorizar esto por semanas y estudiarlo, y básicamente esto sería aplicable a todas, lo único que ahora mismo solamente hay datos de esta porque, como os digo, esto es bastante actual. Y con esto y un poquito más de algunos otros plugins hemos hecho pruebas. Una de ellas ha sido como un plan de compras, que es como el tag time, de ponerle fechas, y aquí lo que se veía era un calendario que persona estaba responsabilizada de realizar cierta compra o de hacer pedidos o comparativos, ofertas, y como cuáles quedaban pendientes, como la gráfica de todo y los días de diferencia, si va con retraso o no. Lo que pasa es que esto requiere, se usó en esa, lo estamos implementando, pero requiere también el cambio de mentalidad y de convencer al equipo para que se utilice, pero está cargando una tabla de Excel bastante sencilla, o sea, es Excel y Power BI. Y luego también hay otros plugins en el que puedes visualizar los modelos 3D. Problemas y soluciones que hemos ido dando y algunas que todavía estamos intentando dar. Algunas sí que las hemos solucionado, como esa hemos optimizado porque el sistema no era escalable. O sea, al principio requería mucho trabajo, entonces lo hemos tenido que optimizar para que tenemos 7 obras, pues podamos hacer este procedimiento en las 7 obras. Después también nos encontramos problemas de formar al equipo, contarles todos, que al final que nos dé lo que comentaba un poco Estíbaliz antes, que nos contaran, que nos reporten datos y datos objetivos y verdaderos. Porque hay cierta reticencia de pues, decirte sí, se ha cumplido todo y ya está. Y o estás en obra o hay alguien pendiente, entonces ¿qué soluciones ponemos a esto? Tiene su cierta complejidad. Otro de los problemas es la ausencia de restricciones, que no es tan fácil también que te reporten restricciones.
quitando las de la pull session, que sí que es como muy directo, que allí las recoges. Luego en el día a día, entonces, esa es una pregunta que también lanzo para toda la comunidad Lean. Yo planteo posibles opciones de, si lo hacemos obligatorio, que obligamos a los equipos a que nos pasen esas restricciones, tienes que entregar este Excel con todo lo que haya pasado esta semana y lo que esté pendiente y los temas que se estén persiguiendo. O quizá tenga que venir por los modelos BIM y que esas incidencias estén vinculadas a un objeto y ya tenga toda una plataforma. Al final es ahí donde creo que se necesita de las herramientas, de los programas con las aplicaciones estructuradas que te obligan a complementar casillas y que te fuerzan un poco a tener todo y a ser transparentes. Y luego, bueno, que al final siempre hay que aprovechar, pues eso, los cambios de... Cuando me estabas contando lo de que reestructurasteis toda la oficina, digo, lo de los QRs, en la obra que mejor ha funcionado, que es una en la que veíamos la gráfica completa, ha sido porque vinieron 2 encargados nuevos. Entonces vinieron 2 encargados, ya teníamos el sistema medio en funcionamiento, encaminado, y les dijimos, esto es lo que hacemos. Y para ellos fue, vale, pues todos los días mi obligación es fichar a la gente. Pero cuando tienes un equipo que ya está funcionando y no sé cuál, dicen, no, si yo relleno aquí un fichero, marco unas X y ya está. Pero digo, es que eso no llega a ningún sitio. Aquí lo estamos viendo ahora mismo, qué personas hay en cada obra. Y era un poco también ese aprovechar las oportunidades de cambio de personas. Y con esto sería.